Listo. Entonces, perfecto. Bueno. Hoy vamos a hablar de el feto como paciente y hay varias cosas interesantes con respecto al feto como persona, digámoslo así, como paciente. Y es dos puntos. Uno, que es una vida dentro de otra vida, pero que hay circunstancias que ponen en riesgo la vida de la madre y tenemos que mirar cómo es ese enfoque de ese feto, en particular tratando de mejorar su neurodesarrollo, su sobrevida y ciertas condiciones que son aparentemente inofensivas o que de pronto nosotros no pensemos que sean graves y que realmente sabemos que impactan en el futuro de ese paciente, como son, por ejemplo, la hipotensión perioperatoria en la cesárea, ciertos eventos de hipotensión aortocava, que de pronto estamos como muy acostumbrados a como a considerar algo normal, o de pronto un bolito de líquidos y como, digamos, subestimar esos periodos de hipotensión, pero que actualmente sabemos que tienen un impacto muy importante en el neurodesarrollo de ese niño en la vida postnatal. Y la idea es hacer como una actualización sobre esa hipotensión, la necesidad de mantener la acción de la línea de quito del sistema nervioso central del niño y la importancia del apego y del parto humanizado. Creo que estoy un poquito mal de señal, perdónenme un segundo, me desconecto acá a ver si eso nos mejora señal. Pagando aquí el wifi, listo. Bueno, entonces, ¿qué temas vamos a tratar? Hoy vamos a tratar el concepto de perfusión de la unidad fetoplacentaria, lo que es reserva placentaria y presión de perfusión placentaria. Vamos a hablar muy corto del impacto que tienen los cambios hemodinámicos de la madre en el sistema nervioso central del feto y algunas decisiones que tomamos, como por ejemplo una maduración pulmonar sin indicación, que esto va a afectar la migración neuronal y el neurodesarrollo del feto, y algunas cosas que podemos hablar de los actos médicos que pueden impedir o no permitir un apego seguro en ese nene. Entonces, estos términos van muy anclados y tal vez lo primero que deberíamos hablar en este momento es reconocer que la placenta es el órgano más importante del cuerpo humano durante su corta existencia, es decir, que durante ese periodo que estamos intrauterino, la placenta es el órgano más importante, es el órgano del que depende la vida fetal más allá que cualquier otro porque per se incluso otros órganos pueden ser suplidos por las acciones de la placenta y el objetivo principal de la placenta es suplir de oxígeno y nutrientes al feto, en particular el cerebro fetal. Pero al mismo tiempo la placenta tiene otras acciones porque esta interfase funciona además como los pulmones del feto porque genera el intercambio de oxígeno y de CO2. Es el hígado del feto porque hace depuración de sustancias. Funciona como intestino porque trae y le da nutrientes al sistema circulatorio fetal. Son los riñones del feto prácticamente en el sentido que hacen la depuración de tóxicos y además es una glándula endocrina altamente productiva. Y esta necesidad de cuidar ese volumen y esa perfusión placentaria se hace muy importante. ¿Cuáles son los puntos críticos? Sabemos que la perfusión fetoplacentaria puede afectar la hemodinamia fetal en una condición aguda, que la presión de perfusión placentaria, que es esta presión que va de la madre hacia esa interfase placentaria, al ser un circuito de muy baja resistencia, depende de la presión arterial media de la mamá, y adicional que los eventos de hipotensión aguda sí afectan al feto y que hay un impacto neonatal importante y a nivel del neurodesarrollo fetal que tiene que ver con estos eventos de pronto de hipotensión no tratada o no manejada. Vamos a hablar un poquito de los vasopresores en ciertos escenarios y cómo, por ejemplo, momentos o procedimientos o cirugías diferentes a parto cesárea también pueden impactar esta perfusión fetoplacentaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de placenta, esa placenta tiene que tener dos características. Una suficiencia, que cuando hablamos de suficiencia es un volumen, y el concepto clásico desde la fisiología de Crazy Resnick, la fisiología que conocemos de varios años atrás, es que el concepto de suficiencia placentaria es ese volumen que permanece en el espacio intervelloso y en la interfase y en ese lecho placentario en los momentos en que no hay una onda de pulso. ¿Esto qué quiere decir? En los momentos en que, por ejemplo, hay una contracción uterina sostenida,
Durante esos segundos que dura la contracción, no va a haber paso de sangre arterial materna a través de las arterias uterinas hacia ese lecho placentario y depende netamente la perfusión de ese feto por esa suficiencia placentaria. Es por eso que en un fenómeno de policistolia, taquicistolia, vamos a tener entonces estos problemas, digámoslo así, críticos de la volemia, la pérdida, digámoslo así, de la oxigenación fetal en respuesta a esa insuficiencia placentaria. O placentas muy pequeñas, rígidas, situaciones de hipertensión materna, preeclampsia, restricción de crecimiento intrauterino. Hay una pérdida del volumen y hay una pérdida además, digámoslo así, de la compliance que tiene esa placenta y esto también va a generar una insuficiencia placentaria. Entonces, hablamos de suficiencia placentaria como un volumen, pero sabemos que depende de la presión de perfusión y que esa presión de perfusión placentaria va a generar la presión de perfusión para el circuito circulatorio fetal y que esto va a impactar la hemodinamia fetal. Entonces, ¿qué debemos conocer? Cosas como claves. Lo primero, hay dos situaciones que pueden afectar profundamente a esta unidad fetoplacentaria y uno es la caída de la presión de perfusión y el otro es el aumento de la resistencia. La caída en la presión de perfusión básicamente se ve o se marca porque empieza a haber una caída de la presión arterial de la arteria uterina. Con que haya un descenso de la presión arterial sistólica de la arteria uterina del 20%, ya hay caída de la perfusión. Y la presión de la arteria uterina depende de la presión sistólica, diastólica y media de la madre. Entonces, si la mamá tenía en su vida normal 160 de tensión arterial y hace 80/40, ese descenso del 20% de la presión arterial va a impactar y va a generar un descenso de la presión de la arteria uterina y va a generar un descenso en la perfusión. De la misma manera, por ejemplo, la anestesia regional, el bloqueo simpático, por cada minuto que hay bloqueo profundo, que eso funciona casi como un choque medular, va a generar este deterioro o descenso de la perfusión. Las posiciones en supino de la mamá con úteros muy grandes que genera compresión de la cava y el síndrome de hipotensión aortocava genera descenso en la perfusión. Por eso el mecanismo de defensa de la paciente es desmayarse, hacer el hipotimio, que se caiga el gasto, para que de alguna manera ella cambie su posición o se haga de medio lado. Y, por supuesto, la hemorragia es una causa muy importante de alteraciones de la perfusión. Y el otro punto es la alteración en la resistencia. El aumento en la resistencia básicamente constituye lo siguiente. Constituye, uno, aumento en la presión de la vena uterina. Entonces, lo que pasa ahí es como si la poscarga estuviera alterada, precisamente por la misma compresión de la cava, entonces se hace un trancón, las contracciones uterinas excesivas o prolongadas, la policistolia, la taquicistolia, los oxitóxicos excesivos y algunos tóxicos como la cocaína y el aumento excesivo de la resistencia vascular uterina que puede darse por algunos vasoconstrictores exógenos o endógenos, entre esos, por ejemplo, cocaína y otros tóxicos. Y las contracciones uterinas excesivas van a aumentar la resistencia. Y obviamente todos conocemos la restricción de crecimiento intrauterino, las placentas pequeñas, los bebés que tienen malformaciones y que tienen placentas muy pequeñas, que esa placenta se vuelve una resistencia muy importante para la unidad fetoplacentaria. ¿Qué es lo que sucede? Si uno mirara esa interfase, que es la placenta, que es esta que vemos acá, tiene un lado materno y tiene un lado fetal. El problema es que existen una serie, digamos, de presiones relativamente más altas en la madre, se bajan mucho en la parte de la interfase materna y que son realmente muy, muy bajitas en la interfase fetal. Y esta placenta es de muy baja resistencia. Es un lecho que no tiene resistencia, que no tiene tono vascular arterial y que no tiene ningún sistema de autorregulación, distinto a todos los órganos, que todos nuestros órganos, como son perfundidos por unas arterias directamente, tienen algún grado de autorregulación, pero ya la placenta como tal es un lecho vascular que no tiene esa capacidad de hacer una autorregulación. Entonces es por eso que esa placenta que va a bajar al cordón umbilical y al bebé va a tener que necesitar dos cosas, volumen y presión. Volumen, que sería la suficiencia placentaria y que obviamente tiene que ver también con la normovolemia de la paciente,
y con el tamaño de ese lecho y con la placentación de ese lecho. Si tiene preeclampsia, va a tener una mayor resistencia, va a tener un trastorno de la placentación, pero también obviamente depende de la presión de chorro y esa presión de chorro se llama presión de perfusión. Si no hay presión de perfusión y no hay volumen o una de las dos, pues va a haber gotitas ahí perfundiendo lentamente a ese feto y es por eso que el mantenimiento del flujo circulatorio materno-fetal es crítico. Y aquí viene un punto que es el tiempo. Resulta que a los 2 minutos de hipotensión ya se empiezan a liberar oxipurinas, peróxidos lipídicos, va a haber una lesión de isquemia reperfusión, pero en 2 minutos se ha demostrado que el feto no va a tener, el nené, cuando nazca el neonato, no va a tener alteración neuroconductual. Sin embargo, se ha visto que con 4 minutos de hipotensión ya puede haber diversos grados de alteración neuroconductual que se pueden diagnosticar tan temprano como a los 4 a los 7 días. Así el bebé nazca con gases de cordón normal. Entonces, en este momento al tiempo se le da mucha importancia porque la duración de la hipotensión es más importante que la severidad, básicamente porque ese cordón umbilical la vena, que como ustedes saben es la que lleva la sangre oxigenada al feto, pues no tiene unas paredes, no tiene un sistema de regulación, la placenta tampoco. Entonces, cuando hay una caída de la tensión arterial, va a haber un bajo flujo por esta vena umbilical que tiene sangre oxigenada y va a haber una baja perfusión en el neonato. Y por eso es que se ha relacionado que hipotensiones, por ejemplo, antes de una cesárea, antes de la incisión, cuando se está poniendo la anestesia regional, la, la raquidia, básicamente, y la paciente no recupera la tensión con 4 minutos y ese feto todavía está inútero, puede haber una alteración en la migración neuronal relacionada con ese tiempo de isquemia. Y en particular otros momentos como la hemorragia obstétrica, la sepsis, los trastornos hipertensivos, también pueden generar alteraciones de la suficiencia placentaria, en particular en trastorno hipertensivo y en hemorragias, como por ejemplo la placenta previa y el abrupcio de placenta, que en últimas produce una insuficiencia placentaria severa, y la sepsis, que produce una caída excesiva de la presión de perfusión placentaria. Entonces, en la emergencia obstétrica, más aún cuando hay feto inútero, es fundamental garantizar la presión de perfusión placentaria. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Fetos más sensibles, los prematuros, los que tienen restricción de crecimiento intrauterino u otros tipos de compromiso de la unidad fetoplacentaria, por ejemplo, placentas anormales, placentas pequeñas, fetos con malformaciones congénitas, cardiopatías que se asocian también a placentas anómalas, los fetos que están sometidos a cirugía intrauterina, cirugía no obstétrica en paciente gestante, por ejemplo, una peritonitis, son, digamos, muy sensibles esos pacientes a tener alteraciones y, por supuesto, el abrupcio de placenta que produce también una alteración hemodinámica fetal muy importante. Aquí que se ha demostrado la importancia del tiempo, ya vimos que con 4 minutos de hipotensión, más que una hipotensión profunda en 1 minuto, esos 4 minutos impactan severamente el desarrollo neuroconductual. Estos estudios en pacientes con shock séptico que tuvieron retraso en el inicio del vasopresor y en garantizar volemia con reanimación hídrica y en garantizar presión de perfusión con vasopresor, tuvieron mayores secuelas, digamos, menores índices de desarrollo conductual y neurológico en esos menores. Había momentos en que el menor se estandarizaba, digámoslo así, mejoraba con estímulos, terapias, terapia ocupacional, pero sí era un factor de riesgo haber tenido una enfermedad crítica materna, en particular choque séptico, y se ha reconocido que la hipoperfusión, la hipoxia van a generar unos daños mitocondriales de oxidación que van a acompañar a ese niño toda la vida y que van incluso a generar un fenómeno de programación para que ese neonato tenga baja talla, bajo peso, pueda tener más enfermedad cardiovascular y diabetes en la adolescencia y en la edad adulta. Y miren que momentos como tan sencillos como es el periodo previo a una cesárea, cuando la paciente está recién puesta la anestesia espinal, se ha encontrado que esa definición de hipotensión tiene en la literatura como grandes variaciones y eso hace que si una persona se guía por una de las guías antiguas, de pronto si la paciente hace 70-50 recién puesta la regional, pues como que no se preocupen, mientras que otro se preocupa más y le pone Fortil o le pone fenilefrina o le pone efedrina o le pone noradrenalina, que ya vamos a ver que es el indicado para la hipotensión posterior a la anestesia espinal y al bloqueo raquídeo que se produce, el bloqueo simpático, que es, como les decía al inicio, es como un choque medular. Y el problema es que hay varias definiciones sobre lo que es estar
hipotensa cuando una mujer va a una cesárea y le ponen anestesia regional. Entonces los anestesiólogos pues tampoco se ponen de acuerdo en muchas guías y esto lleva a que se sea un poco permisivo y esto impacte el cerebro fetal, pues el cerebro neonatal realmente. ¿Qué hemos visto? Disminución del 80% del valor basal, dicen la mayoría de las guías, o una sistólica por debajo de 100, o disminución del 20% de la línea de base. Y según la definición utilizada, puede haber una incidencia entre el 7% y el 74% de hipotensión durante un procedimiento como la cesárea. Y esto es muy importante porque entonces uno dice, para una institución de pronto solo le parece que se les hipotensan en la raquidia 7% y otra institución dice el 70%, pues depende de qué escala estén usando para la medición y eso también va a impactar las medidas que se tomen prequirúrgicas, intraquirúrgicas para, o digamos preanestésicas e intraanestésicas para la optimización de la presión de perfusión placentaria. Entonces miren cómo él muestra acá todas las definiciones que hay y de acuerdo a esto, cómo se cumplirían los porcentajes de acuerdo a la definición que uno utilice. Por otra parte, digamos que se sabe que hasta 70-80% de las cesáreas programadas, la cesárea electiva, podrían tener algún momento de hipotensión durante la anestesia regional, pero que existen unos factores de riesgo que nos obligarían a tomar decisiones previas. Por ejemplo, tener más de 35 años, un índice de masa corporal mayor a 25, el bloqueo alto cuando se sube, digamos, a niveles 4T5, la dosis y los fármacos usados, el peso del recién nacido, si hubo prevención de la compresión aortocava, si hubo lateralización del útero, una cuñita, si se utilizaron métodos farmacológicos, terapia con vasopresores igual y la carga de líquido intravascular, si se hizo lo que se llama una precarga o una cocarga con micro o microbolos, por ejemplo. Y estas son estrategias pues que netamente concurren para los anestesiólogos. Sin embargo, se ha demostrado que esas hipotensiones prequirúrgicas o intraquirúrgicas dentro de un procedimiento obstétrico no solo son lesivas para el feto, sino también para la mamá. Hipotensiones que sean severas y prolongadas pueden producir necrosis de la hipófisis, que es el síndrome Sheehan, y también pueden producir insuficiencia suprarrenal. Pero también la madre puede presentar náusea por hipotensión, vómito o opresión torácica y disnea, lo cual le puede generar estrés postraumático y otras cosas como ya vamos a ver ahorita. Y las náuseas y el vómito aumentan el riesgo de broncoaspiración materna y también aumenta el riesgo de lesión quirúrgica donde la cesárea, porque la paciente está vomitando y pujando y los intestinos se salen ahí mientras la persona está operando, pues eso también tiene sus riesgos. Otros riesgos severos es que una hipotensión prolongada puede generar alteración de la conciencia materna, broncoaspiración de contenido gástrico, complicaciones cardiovasculares y la madre siente una sensación de muerte inminente, que esto puede generarle un estrés postraumático, que ya vamos a ver que sí se reporta en la literatura, y pues claramente esto puede llevar incluso a colapso cardiovascular, a bebés deprimidos y a fetos que venían bien y salen con gases muy malos y uno dice, pero ¿por qué? Y al mismo tiempo, hay efectos lesivos para el feto porque esa hipoperfusión uteroplacentaria genera diversos grados de estado fetal no satisfactorio. Puede haber acidosis y bradicardia fetal en fetos sanos, simplemente sometidos a una hipotensión prequirúrgica. Bajo Apgar, puede haber óbitos intraprocedimiento, que es una tragedia, hipertensión pulmonar fetal, hemorragia alveolar del neonato y el impacto en el neurodesarrollo. Entonces, realmente sí tenemos que mejorar ese control hemodinámico de las madres. Y también se ha relacionado con taquipnea transitoria del recién nacido. Entonces, hay un estudio publicado en Anestesia y Analgesia en el 2019 que mostró que esos periodos de hipotensión de la madre durante el procedimiento de la cesárea, y fue un estudio retrospectivo con 181 cesáreas programadas, encontró que los niños que hicieron taquipnea transitoria del recién nacido, independientemente de la edad gestacional, se relacionaron con la curva de presión arterial sistólica previa y durante la cesárea. Si la paciente estuvo hipotensa, esos bebés nacieron más deprimidos y tuvieron mayor hospitalización por taquipnea transitoria del recién nacido. En particular, es directamente proporcional a cuál fue el grado de hipotensión y la duración de la hipotensión, la relación que tuvo con la taquipnea transitoria del recién nacido. Bueno, con respecto al sistema nervioso central, digamos que hay varias cosas importantes. El primer punto, y que lo hemos hablado en esta primera parte de la charla, es la necesidad de evitar la hipoxia, la hipoperfusión y la hipotensión
durante el embarazo por el fenómeno de oxidación mitocondrial y de alteración de la migración neuronal e incluso compromiso como la taquipnea transitoria. Por otra parte, cuando hablamos de feto, ya es muy claro que los inductores de la maduración pulmonar fetal como betametasona y dexametasona solo deben ser utilizados cuando hay un nacimiento inminente o un alto riesgo de requerir nacimiento en los siguientes 7 días. Es decir, que yo no debo poner maduración pulmonar profiláctica. No está indicada la maduración pulmonar en pacientes sin riesgo. Debe ser porque tiene una condición médica que puede llevarla a desembarazar esa misma semana, por ejemplo, una preeclampsia severa que sabemos que de pronto no le vamos a dar tanta expectancia, una paciente con HELP, una paciente con eclampsia, por supuesto, pues esa se debe desembarazar inmediatamente, una paciente con un síndrome de parto pretérmino con un cuello de alto riesgo, entonces una paciente con coliquitos y un cuello normal no debería madurarse porque se ha demostrado que los inductores de maduración pulmonar fetal, la dosis, digamos, que no nace el bebé en esa siguiente semana, puede generar mayor trastorno de la migración neuronal y asociarse a TDAH y a todo el trastorno del espectro autista, a niños de bajo peso y desaceleraciones del crecimiento en tercer trimestre. Entonces, la invitación es poner inductores de maduración pulmonar fetal cuando sirven y cuando se necesitan en los escenarios y las edades gestacionales apropiadas y siempre acompañar los neonatos pretérminos con neuroprotección fetal con sulfato de magnesio, con bolo de carga y con la infusión a 1 gramo hora mínimo 4 horas antes de nacer. Entonces, estas son estrategias que definitivamente protegen el sistema nervioso fetal. ¿Por qué tenemos que hablar de estos temas? Lo primero es que hay relaciones directas de Apgar con riesgo de autismo. Este es un estudio europeo interesante donde encontró que los niños que nacían con bajo puntaje de Apgar tenían un aumento de riesgo en los trastornos del espectro autista, incluso cuando se ajustaba con otras variables como edad gestacional, sexo. Y aunque el riesgo absoluto es bajo, actualmente es considerado un factor contribuyente. Y miren cómo lo que hablamos al principio de la charla es que una hipotensión no detectada en algún momento del embarazo o de la cesárea o del parto se relaciona con bajo Apgar y ese bajo Apgar se va a relacionar también con alteración del neurodesarrollo y con alteraciones conductuales. Otra de las cosas que ha mostrado la literatura es que hay un aumento del riesgo de epilepsia cuando ha habido hipotensión importante en la madre y esos niños con epilepsia tienen también un mayor riesgo de estatus epiléptico y esto tiene una carga muy importante en pacientes y cuidadores, donde se ha visto que, por ejemplo, un cuidador de menores con epilepsia tienen una carga muy importante de pérdida de productividad, 55% de los padres o cuidadores de menores con trastornos convulsivos y que recuerden que muchos trastornos convulsivos tienen que ver con encefalopatía hipóxico-isquémica del neonato por Apgar bajo, fetos deprimidos, acidosis, estado fetal insatisfactorio y situaciones y condiciones que vienen en fetos sanos y que suceden súbitamente como una abrupción, una policistolia, un sangrado, una hipotensión no detectada, una hipotensión durante el acto anestésico. Entonces, esto sí nos tiene que pegar muy duro. Y es que miren que los cuidadores de niños, que son la primera columna cafecita, el 57% tienen que dejar de trabajar o trabajar medio tiempo, reducirse de horas, tienen que dejar voluntariamente el trabajo más de la mitad y el 20% son despedidos del trabajo por condiciones relacionadas con el cuidado de ese niño que nació o que tiene un trastorno epiléptico. Y el reto es que la mayoría de las hipotensiones no son detectadas. Si yo estoy en una institución donde mi paciente embarazada está en piso, y le toman los signos cada 4 horas y la paciente se hipotensa entre esas 4 horas, nadie se dio cuenta. Si estoy en un acto anestésico, obstétrico, en una emergencia obstétrica y la toma de tensión es cada 20 minutos o cada media hora, esa hipotensión no va a ser detectada. Y si estoy, por ejemplo, en una condición de emergencia obstétrica, la guía dice que uno debe tomar la tensión cada 2 minutos o cada 5 minutos y es precisamente para detectar estos eventos. Hay que reconocer que, por ejemplo, en algunas actividades como el acto anestésico, hay unos subgrupos de mayor riesgo de compromiso de la unidad fetoplacentaria que puedan impactar a ese bebé, como las pacientes con preeclampsia, y el volumen que se utilizó de mezcla subaracnoidea, qué concentración se usó, la vellosidad de inyección, si fue isobárico o hiperbárico, el nivel
de la inyección, si se usaron opioides o no. Existen causas genéticas para que la paciente se hipotense más, ansiedad, embarazo gemelar, si tiene mucha obesidad, una circunferencia abdominal muy importante, el estar en decúbito va a generar hipotensión, su obesidad, el peso del neonato, el nivel del bloqueo y la dosis. Entonces, miren que todo esto importa. Y detectar la hipotensión, pues hay sitios que lo hacen muy bien. Hay sitios donde tienen opciones de monitoreo mínimamente invasivo que puede detectar la hipotensión, por ejemplo, durante la cesárea o durante el manejo de la emergencia obstétrica con unos dispositivos no invasivos en un dedito. Existen, por supuesto, las opciones como poner un Yelco, una línea arterial, un arterioline. Existen parámetros dinámicos basados en algunas estrategias de monitoreo invasivo y no invasivo que nos permiten ver la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de volumen sistólico de esas pacientes. Existen además episodios que uno podría detectar simplemente con el monitor no invasivo, pero lo interesante es que cuando comparan, por ejemplo, el monitor normal que nosotros usamos para toma de tensión versus ese grupo que tienen un tensiómetro que detecta en el dedito, que es lo que se llama el CNAP, o sea, lo que es digámoslo así, los dispositivos mínimamente invasivos como este que vemos acá, que permiten detectar las cifras tensionales sin tener que hacer ningún procedimiento invasivo, demostró que estos son superiores al tensiómetro manual. Pero si vamos a tener un tensiómetro manual, pues digamos un tensiómetro de brazo, usémoslo bien, pongámoslo a tomar las presiones arteriales cada 2 minutos, cada 5 minutos, porque realmente se demostró que el método oscilométrico, que es el método pues convencional, definitivamente es preferible utilizar el método electrónico y es preferible incluir estos dispositivos digamos, como de monitoreo continuo, no invasivo que demuestra esto. Entonces, uno de los mensajes clave a dejar hoy es que tenemos que romper ese paradigma que la hipotensión en un procedimiento obstétrico o en una emergencia obstétrica es normal y no tiene impacto, porque ya vimos que con 4 minutos de hipotensión ese feto va a estar afectado neurológicamente, que eso puede ser reversible o no ser reversible, que generalmente se va a detectar entre el cuarto y el séptimo día, o sea que como que no van a saber qué le pasó a ese bebé y ese niño puede tener dificultades escolares, académicas, de lenguaje, de tono, y por eso es que vemos que ahorita todos los niños los mandan a terapia ocupacional, fonoaudiología, que tiene dislexia, que tiene algún tipo de TDAH o trastorno de la migración neuronal, y realmente es que sí son muy importantes esas detecciones de la hipotensión. Por supuesto que existen sistemas de monitorización avanzada, están los monitoreos como el Cheetah, están los sistemas ya avanzados como Pico, VolumeView, están incluso las redes neurales y existen una gran cantidad de dispositivos mínimamente invasivos y no invasivos como estos que ven ustedes acá, unos muy costorrentables porque permiten hacer una gran monitoría incluso del gasto cardíaco de las pacientes de manera no invasiva, pero pues la mayoría no tenemos esas cosas o no tenemos cómo justificarlo dentro de un paquete parto, paquete cesárea. Obviamente, en UADO y en UCI obstétrica, estas estrategias de monitoreo hemodinámico cada vez se vuelven más importantes, al igual que el ultrasonido y otras cosas, pero seamos realistas, nosotros en nuestro país tenemos que utilizar racionalmente los recursos y la monitoría debe ser individualizada, pero sí se sabe que debemos es anticiparnos a la situación y levantar la mano cuando una paciente se está poniendo hipotensa. Algo muy barato es la línea arterial. La línea arterial realmente es un yelco, más una gotica de heparina y un dispositivo de línea arterial, que es un consumible, ese sí hay que tenerlo. Y la mayoría de los monitores se pueden utilizar para línea arterial, tanto prequirúrgica, intraquirúrgica, enubado y en situaciones de riesgo. Pues realmente las indicaciones absolutas de utilizar línea arterial son pacientes con hemorragias severas, sepsis, preeclampsia severa, se utiliza la línea, permite además determinar los fenotipos en preeclampsia severa, el embolismo pulmonar, las restricciones severas. Por ejemplo, con concurrencia de preeclampsia se benefician de tener línea arterial, colapso materno, acretismo y la paciente crítica, obviamente que sí. Entonces, la primera pauta es que tenemos que ser muy activos en prevenir hipotensiones maternas que puedan comprometer al feto y que seamos un equipo con servicios concurrentes como enfermería y como anestesia. Porque a veces una paciente tiene la tensión bajita y le toman varias y anotan la mejor
en la sábana, entonces dicen, no, cogí la mejor. Y uno dice, no, deberíamos coger la peor, ya sea alta o baja, para uno tomar decisiones sobre la peor cifra y no como esperar a ver si mejora y esas cifras. Y todos deberíamos dirigir los esfuerzos hacia el mismo lado con objetivos claros de cuidado hacia las pacientes. Sabemos que hay estrategias de tratamiento y recuperación muy rápida de la paciente con hipotensión en obstetricia y la más fácil y sencilla es pues lateralizar ese útero y realmente es algo muy sencillo y muy económico que es poner una pequeña cuñita, una bolsa de suero. Miren cómo si la paciente está en supino, está boca arriba, entonces comprime la aorta, comprime la cava y si la ponemos a 15 grados ya se descomprime un poquito la aorta y la cava, pero si la ponemos a 30 grados lateral, miren cómo ya se libera y definitivamente a 45 grados hay liberación completa de la compresión aortocava. Entonces, pues digamos que la lateralización de solo 15 grados, pues no es efectiva, decomprime un poquito la aorta, pero la cava prácticamente no. Y en 45 grados es cuando la cava está completamente libre, por encima de 30 grados de lateralización de la madre, que esto puede ser simplemente una cuñita después de la anestesia espinal, nos ayuda mientras ya todo el mundo se lava, se organiza y ya estamos listos para hacer la incisión. Obviamente, operar de ladito debe ser más difícil, pero ya ahí uno podría quitar esta cuña en el momento en que va a hacer la incisión, pero no dejar a la paciente en esta posición mientras la lavan, todo el mundo se lava, la visten porque entonces estamos produciendo un mayor riesgo fetal. Entonces, la idea, como mínimo 30 grados de cuña, 15 grados de cuña se sabe que son insuficientes, 45 grados de cuña sería maravilloso, pero difícil de hacer mecánicamente. El otro punto es la necesidad de oxigenación. Una vez ve a la paciente saturar bien, saturar 92, 93, pero recuerden que cuando hay hipotensión materna, empeora la oxigenación de la unidad fetoplacentaria, así la paciente esté con una muy buena oxigenación. Es decir, que si mi paciente satura 95 pero está hipotensa, garantice que el feto esté hipoxémico. ¿Por qué? Porque se han demostrado que en la placenta esa transferencia de oxígeno es limitada y que hay una serie de columnas fisiológicas en las que se va perdiendo la presión parcial de oxígeno de tal manera que por la vena umbilical solamente le va a salir al bebé una PaO2 de 28 milímetros de mercurio, es decir, el feto vive en una condición de profunda hipoxia. Entonces, si mi paciente además está hipotensa, esta condición de profunda hipoxia fetal va a empeorar. Entonces es muy importante que mantengamos esa oxigenación. Con los fluidos pasa lo mismo, es muy importante tener las pacientes normovolémicas, pero también hay que ser racional porque una paciente encharcada, una paciente con sobrecarga de volumen tampoco nos sirve y va a haber unos efectos deleterios de la sobrehidratación. Y hay que recordar la influencia de reanimar apropiadamente y de prevenir la hipoperfusión en la función renal, que se ha visto que el exceso de fluidos incluso produce edema del glomérulo y se hipoperfunde el glomérulo. Entonces, el exceso de fluidos no mejora la función renal. Ahora, en estos momentos de la vida en que es una hipotensión cortica, por ejemplo, durante un acto anestésico, uno podría utilizar efedrina, fenilefrina, metaraminol y noradrenalina. Y la pregunta es, ¿cuál será mejor? Las guías actuales son súper claras, noradrenalina, no en bolos, sino en infusiones cortas. Por eso es que anestesia pide de pronto unas soluciones salinas de 100 o de 250 y hace unas pequeñas preparaciones con una ampolla en 100 o con una ampolla en 250 para mantener una infusión corta de noradrenalina por vena periférica que es muy segura y que la evidencia además ha sido contundente en que es la más segura para madre y para fe. Y también se ha demostrado con varios estudios, 52 estudios controlados y aleatorizados, que van desde los 90 hasta el 2018 con casi 5.000 pacientes, que se demostró que hay que usar vasopresores para mejorar a la madre y también para mejorar esta arteria umbilical en el feto durante ese pedacito que hay que esperar a que nazca el bebé y esos minutos, como vimos con 4, ya son críticos para el neurodesarrollo del feto. Y básicamente se demostró que la probabilidad de acidosis fetal también depende del fármaco que se esté usando. Entonces, noradrenalina es el que menos produce acidosis fetal y efedrina es el que más produce acidosis fetal. Entonces, claramente las guías son muy claras en que noradrenalina es la molécula para usar también durante el acto anestésico y estas técnicas de prevenir la hipotensión durante la anestesia espinal son muy buenas porque han demostrado que los líquidos, la posición como intervención física, algunas intervenciones farmacológicas
previenen la hipotensión materna y hay estudios muy grandes como nos muestra Cochrane y básicamente lo que se demostró es que si yo prevengo la hipotensión antes, por ejemplo, de una anestesia espinal, se reduce la incidencia de hipotensión, pero ninguna intervención evita tener que tratar la hipotensión con medicamentos cuando se presenta. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si el anestesiólogo le pone fluidos a la paciente antes de una anestesia espinal, maravilloso. Si la pone de ladito, tan pronto le pone la anestesia espinal y la pone, como vimos, con una cuña de mínimo 30 grados, todo eso sirve. Y algunos medicamentos como ondansetron, que se ha demostrado que previene la hipotensión materna, obviamente esto también maravilloso, pero si hace hipotensión, tiene que ponerle un medicamento para recuperarla de la hipotensión y en este momento las guías actuales desde el 2020 son muy claras en que se prefiere la noradrenalina en vez de los bolitos de Fortil o de efedrina. Entonces, en ese camino en el que ya fenilefrina y noradrenalina son los líderes, pues el camino se va hacia aquí, hacia la derecha, que es la noradrenalina como el fármaco más seguro, que se demostró que la noradrenalina en una infusión controlada efectiva por una vena periférica fue mejor para el control de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco comparado con fenilefrina, por supuesto más aún que efedrina, que es la más tóxica de todas, y metaraminol pues no hay disponible en nuestro medio, pero en este momento se recomienda noradrenalina para todo, incluso en emergencia obstétrica, en sepsis, en hemorragia, pues definitivamente noradrenalina es nuestro vasopresor apropiado. Y vimos que hay estudios con ondansetron donde 8 miligramos profiláctico reduce la necesidad de vasopresores y reduce la incidencia de hipotensión y bradicardia materna. Entonces hace parte de las estrategias de prevención y los estudios pues fueron a favor de ondansetron con respecto a reducción de hipotensión de la madre y mujeres con bradicardia intraoperatoria. Que es que tal vez el mensaje que nos tiene que quedar acá es que la paciente no debe hipotensarse, no permitamos que se hipotense porque va a afectar suficiencia placentaria y presión de perfusión placentaria, afectando al feto, incluso a un feto que va a nacer. Entonces es cuando una paciente todo viene bien, llega una cesárea programada y el niño sale deprimido a la unidad neonatal o con taquipnea transitoria, como vimos el estudio. Entonces, la conclusión de este estudio, y es una revisión de Cochrane del 2020, es que medicamentos como ondansetron reduce la incidencia de hipotensión, aunque si igual hace hipotensión, pues tocará ponerle sus vasopresores. En estudios de pacientes críticamente enfermas se ha demostrado que noradrenalina definitivamente para el feto y para el desenlace fetal es mejor que otras estrategias como efedrina y fenilefrina. Recuerden que desde el principio de la charla hemos hablado del impacto en el neurodesarrollo, en particular en lo que se llama el tiempo en que suceden digamos, estos episodios de hipotensión y en particular la hipotensión no diagnosticada, porque esa interfase neonato-placenta es una interfase de no autorregulación y que depende netamente de la presión de perfusión uterina. Entonces uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer o qué necesita realmente el feto? El feto necesita de verdad que hagamos pinzamiento habitual del cordón. Cuando digamos que hacen ese énfasis en no pinzar de manera precoz el cordón, a menos que haya una indicación absoluta, eso tiene varias razones. Lo primero es mantener ese flujo sanguíneo de la madre hacia el bebé durante ese pequeño periodo que es el nacimiento inmediato. Esto mejora los depósitos de hierro en el neonato y evita la anemia del lactante. Adicional a eso, esto es protector en escenarios de bajos recursos y además protege de la maladaptación cardiorrespiratoria, porque hay otros estudios que muestran que las extracciones muy rápidas con pinzamientos muy rápidos de cordón en situaciones que no lo ameritaban, no como una abrupción, por supuesto, sino en situaciones que no lo ameritaban, aumenta la probabilidad de hipertensión pulmonar neonatal y de hemorragia alveolar neonatal. Entonces, pues esta adaptación cardiorrespiratoria pues es bien importante. O por ejemplo, cuando la madre venía con anestésicos generales porque estaba sedada, porque tenía una enfermedad muy grave y estaba intubada, ese feto deberíamos dejarlo conectado a la madre, intubarlo conectado a la madre y luego sí clampear el cordón ya con la vía aérea del neonato protegida, porque si no esos niños van a nacer súper deprimidos. Y también pues se ha demostrado que hay una reducción en la necesidad de transfusión en los neonatos que se hizo el pinzamiento habitual o lo que se llama el pinzamiento tardío. Entonces nosotros debemos promoverlo porque además mejora también el neurodesarrollo del neonato. Y ahorita lo último que queríamos hablar es la importancia del apego. El apego es algo que si bien es innato, digámoslo así,
a la raza y es innato más que no a la raza, como a la evolución genética y a el hecho desde que somos invertebrados, vertebrados, a más complejidad, pues hay mayor apego. Si bien se sabe que los animales tienen apego y pues digamos que entre más se parecen al Homo sapiens, estas especies pues tienen mayor apego a sus hijos. Realmente el apego también es algo que se impacta por cosas del exterior y que también es sujeto de mejorarse en circunstancias adversas. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Lo primero es que el momento del parto o del nacimiento del bebé puede generar condiciones de estrés postraumático y condiciones que impacten en el apego hacia ese niño. Entonces, ¿qué, por ejemplo, demostró esta publicación que les estoy mostrando? Una relación directa entre estrés postraumático y el modo del parto. Entonces comparan parto versus cesárea, cesárea de emergencia, cesárea electiva y parto vaginal instrumental. Esta publicación revisa estudios cuantitativos de 5.000 mujeres y cualitativos que suman 92 mujeres con entrevistas semiestructuradas y encuentran que la mayoría de los estudios encontraron que sí hay asociación entre modo de parto y estrés postraumático de la madre. Entonces, ¿qué encontraron? La cesárea hace más estrés postraumático para la madre y la cesárea de emergencia es la que más genera estrés postraumático. Y el parto vaginal instrumentado, pues obviamente genera más estrés postraumático que el parto vaginal espontáneo. Todo esto fue estadísticamente significativo y las razones que generaron fue en la cesárea de emergencia una sensación completa de pérdida del control, como de ser un objeto que llevan a una sala de cirugía y todo el mundo grita, está, sufrimiento fetal, sangrado, abrupcio, cesárea de emergencia, y la paciente está pasmada viendo cómo la vida gira y todo el mundo hace cosas sobre su cuerpo y nadie le está explicando qué pasó, su esposo está colapsado o no lo dejaron entrar y esa sensación que se llama la pérdida del control genera estrés postraumático y una victimización y eso está medido. La sensación de no apoyo, de perder al apoyo que nadie la tocó o le dijo lo que estaba pasando, que no le explicaron lo que estaba sucediendo y las pacientes quedan con una profunda insatisfacción y temores sin resolver que impactan en el apego hacia el neonato. Otra cosa es digamos, unas dificultades que pueden hacer que la paciente no establezca vínculo con el bebé, porque uno asume que todo el mundo se enamora de sus bebés y que está muy, digamos, como ese bonding o ese apego es natural. Y resulta que hay cosas que impactan en que ese apego que probablemente sí es natural y que tiene unas razones de oxitocina, prolactina, etcétera, progesterona, pues hay cosas que se impactan. Lo primero es separar a la madre del bebé después del parto. Esto altera el apego y apega el vínculo. Y hay madres que después les cuesta trabajo reconocer a ese niño que se lo entregan un tiempo después, ya sea por condición fetal o por otras condiciones o en países donde la mamá tiene el bebé y se lo llevan a una unidad neonatal y todos los niños los tienen allá en cunitas y la señora va al otro día y lo mira con el esposo. Hay unos diálogos bien interesantes con pacientes y con entrevistas y es que ellas no, pues son cosas de las que nadie cuenta, pues como que no sabían cuál era su hijo y no lo reconocían entre todos o no sentían ese amor incondicional, pero obviamente eso no se lo dirán a nadie, jamás. Entonces, esa separación o por situaciones de salud también impacta. La falta de trabajo de parto o la cesárea programada puede impactar el apego y eso es descrito, pero tampoco son cosas de las que nadie habla y más ahora que se le puede brindar a todo el mundo cesárea solo por gusto. Hay factores hormonales, factores, digamos, en que no hubo suficiente producción de oxitocina, que la oxitocina es una de las hormonas y de los neurotransmisores del vínculo y del amor y del bonding en particular y del apego con ese niño, pero pues eso no es que le vaya a pasar a todos, pero se ha relacionado en la literatura. Si hubo frialdad y falta de acompañamiento en la cesárea, eso está mejorando desde que entra la pareja. Cuando a la mujer no se le reconoció el dolor durante el nacimiento, eso impacta el apego y el vínculo con el neonato. Y no reconocer el dolor emocional cuando hubo una situación crítica, cuando hubo, por ejemplo, una cesárea de emergencia, una hemorragia obstétrica, una abrupción, una paciente que estuvo muy grave, ese dolor emocional suele ser silenciado y todo el mundo le dice, ay, pero gracias a Dios estás bien y todo salió bien y están bien los dos. Y el no reconocimiento de esa situación es muy dolorosa y genera pérdida del apego, como una desconexión del neonato y eso está también medido. La falta de valoración temprana en el posparto y de apoyo profesional en casos donde hay dificultad real en el apego, es decir, que uno ve y esa señora está rara y hay que llamar a la psicóloga, a la persona de lactancia y un apoyo real porque estamos entregando a veces
bebés y mamás que ni se conocen o no se llevan bien y se van para la casa, y enfermedades del recién nacido también pueden impactar el vínculo materno. Ahora, esta publicación es súper bonita que se llama La cesárea aumenta el trastorno del apego. Entonces, digamos que al igual que el otro estudio que les mostré, sí se ha visto que hay mayores trastornos del apego en las mujeres que tienen parto por cesárea, sobre todo cuando fue una cesárea emergente. Y ahí existen factores de riesgo múltiples, complicaciones asociadas a la cesárea, el grado de dolor posoperatorio, la fatiga posparto, todas las emociones periparto, el retraso en el primer contralto piel a piel y el retraso en la lactancia impacta el trastorno del apego. La anestesia general impacta muchísimo. La falta de cascada neuromoral porque no hubo actividad uterina, o contracciones o liberación de oxitocina y tener bajo apoyo social. Y el problema es que del trastorno de apego nadie habla. O sea, son temas de los que nadie habla porque ¿quién va a decir, no, es que yo no quiero ese bebé o no lo conozco, lo siento raro o como, cárguelo usted" o de pronto como tener esa necesidad y esa presión de cargar una emoción de amor incondicional cuando no se siente. Entonces, eso es algo de lo que no se habla. Y si hay actos médicos que impactan en el apego. Factores protectores, lactancia materna, contacto piel a piel, el parto prematuro, curiosamente, protege porque el canguro ayuda muchísimo, esas mujeres se preocupan muchísimo por los niños, el buen apego durante el embarazo, obviamente la aceptación, embarazo planeado y que el niño sea de temperamento fácil, porque es difícil hacer ese apego con ese niño que llora y llora y llora. Los cólicos del lactante también pueden generar una alteración del apego. Ahora, cosas médicas que impactan en el apego, la mujer que siente dolor durante el parto, puede ser difícil querer a ese bebé cuando siente dolor. Y algo que de verdad, por favor, nunca pase, la revisión uterina sin anestesia. Las revisiones uterinas sin anestesia, imagínese que a uno le metan el brazo hasta acá y respire, señora, como perrito. Eso duele, así sean 40 segundos. Eso tiene dos problemas. Uno, afecta la relación y el vínculo madre-hijo y el apego hacia ese bebé. Y dos, puede afectar la vida sexual de la paciente porque ella se siente violada. O sea, una revisión uterina bajo anestesia no debería ocurrir. Debería ofrecerse analgesia, explicación amplia, rápidamente la necesidad de hacer una revisión uterina y obviamente con una epidural, peridural, sedación, lo que sea. Porque se ha demostrado también que grandes o pequeñas violencias obstétricas pueden impactar el apego. O sea, es un momento del que uno se va a acordar toda la vida. No hay mujer que tenga hijos que no se acuerde cómo llegó, qué ropa tenía vestida, qué zapatos, cómo fue, quién la trató mal, quién la trató bien. Eso a uno no se le olvida. Entonces, estas cosas impactan en el apego. ¿Qué más es importante? Esta publicación es súper bonita, experiencias de mujeres. Durante el parto encontraron que hay tres cosas críticas durante el trabajo de parto que podemos nosotros mejorar y que mejoran también la percepción de el nacimiento, termine como termine, y el bonding o el apego con el neonato. Uno, el dolor. El dolor impacta negativamente la relación madre-hijo, impacta negativamente la percepción de la mujer consigo misma y son síntomas desagradables que pueden afectar incluso el recuerdo del nacimiento. La fatiga excesiva, entonces esos partos de 3 o 4 días, la señora sin dormir y algo crítico que es la sed. Uno se lee el estudio completo y dice, la sed, la sed, la sed es algo insoportable, déjenlas tomar agüita, que la sociedad de anestesiología es muy clara, que uno puede tomar líquidos claros hasta 2 horas antes de cualquier procedimiento y si uno tiene duda, pues existe el FAST para ver el POCUS gástrico. La soledad, que sola es muy maluco, el acompañamiento de la familia, de la pareja impacta, el acompañamiento del personal de salud amable, empático, la fuerza suprema es como la naturaleza en ese momento de poder supremo que es dar vida. Y obviamente ya al final, las tres cosas que es como yo quiero ver a mi niña o mi niña, valió la pena todo, estos son gajes del oficio de la maternidad y la necesidad de garantizar y asegurar la salud del hijo. Que es importante saber que todo lo que hagamos prenatal, incluso en los minutos antes del nacimiento, se puede relacionar con trastornos del neurodesarrollo y que, por ejemplo, la exposición a ciertos medicamentos justo antes del nacimiento, como por ejemplo los anestésicos regionales, que no es que sean malos, sino que hay que prevenir la hipotensión, el estrés materno, la desnutrición y otras cosas, pues van definitivamente a impactar el neurodesarrollo fetal, incluyendo todos los desórdenes del espectro autista, de la hiperactividad y déficit de atención, problemas de distrofias musculares, etcétera. O sea, hay hartísimas cosas que sí se impactan por esos momentos. Y esto, ¿qué se ha demostrado? Que, eh, digamos que en el momento del nacimiento, tercer trimestre nacimiento, se impacta
sinaptogénesis, o sea, generación de sinapsis, gliogénesis, recuerden que la glía es la que va a permitir ese impulso eléctrico entre las neuronas y la mielinación. Entonces, realmente sí podemos acá impactar mucho y pues se sabe que hay cosas críticas en primer trimestre que van a empeorar el neurodesarrollo fetal, pero recuerden que tercer trimestre y nacimiento pues están sucediendo cosas. Si mi paciente se choqueó a las 14 semanas, está en plena fase de migración neuronal, de neurogénesis, si es en primer trimestre, está en la fase de entrada microglial y la neurulación, que es pues al puro inicio del embarazo, aunque ahí no está tan afectada por la presión. Muy importante y algo que es protector, promover activamente el contacto del bebé con la mamá, independientemente de que a veces hay poco personal y a un auxiliar le toca hacer la adaptación neonatal porque de pronto no hay pediatra, no hay médico de pediatría, pero este tiempo es muy importante y debe ser lo más prolongado posible si la condición del feto y la madre lo permite. Incluso en partos que hayan sido más difíciles, unos segundos y unos minutos pueden cambiar el desenlace y incluso en la cesárea también fomentar estos episodios de lactancia de la manera más rápida. Esta es una paciente que quiero compartirles, se llama Yerly, tiene 22 años, todavía está hospitalizada. Yerly presentó una eclampsia, un PRES y una transformación hemorrágica bifrontal y parietal con dos sangrados masivos frontales y parietales, con un edema cerebral severo, hizo CID por ACV, coagulación, sangraba por la nariz por todas partes y pues su videotelemetría al principio plana, también influida por su presión farmacológica. En esta condición, ella no conocía a su bebé. Esta es cuando Yerly se le lleva la semana pasada a su bebé para que lo conozca. Entonces le ponen a su bebecito, miren, está en una UCI, está conectado a un ventilador por una traqueostomía, tiene operación, una cirugía cerebral, tiene tapones nasales porque estaba coagulopática, está ventilada y sin embargo se le lleva a su bebé para que haga, digamos, como ese primer contacto y cuando el bebé empieza a llorar, no sé si alcanzan a oírlo, si estoy compartiendo audio, ella empieza a moverse y a despertar un poco en reacción al llanto del bebé. Mírenla, empieza a moverse. Ella no se había movido en todos los días que estuvo pues tan malita, no hacía ningún movimiento, solo empieza a moverse cuando reconoce el llanto de su bebé. Entonces, en cualquier situación, esto es muy importante para el bebé y para la mamá. Y miren, ayer ahorita, hace una semana, ya está sosteniéndose sentada, ya obedece más órdenes, está muy desacondicionada, pues lleva un mes crítica, crítica y con una lesión cerebral importante, pero miren ya cómo va Yerly gracias a ese estímulo. Ella, entre ese acompañamiento del bebé a como la ven ahorita, pasaron menos de 5 días, como 6 días, o sea, realmente es que un hijo ayuda mucho. Y bueno, el otro punto es la necesidad de proteger al feto y a la madre en los procedimientos no obstétricos. Entonces, cuando se brinda, por ejemplo, anestesia para procedimientos no obstétricos, pues hay que mirar los riesgos de pérdida fetal, los riesgos de si la cirugía es urgente o es programada. Recordar que, por ejemplo, una peritonitis por un apéndice o por una vesícula puede producir óbito fetal en lo que queda del embarazo hasta en 12% de las pacientes y que, por ejemplo, una sola apendicitis puede asociarse a óbito fetal hasta en 6% de las pacientes durante el embarazo. Entonces, todo esto hay que transmitírselo a la paciente, no es que no se vaya a operar, sino que hay que tomar medidas para prevenir esos eventos de hipotensión y de colapso. Por último, ya para finalizar, ¿cuáles son las acciones a evitar para proteger al feto? Tenemos unas razones fisiológicas y unas cosas fisiológicas a evitar, la hipoxia, la hipercapnia, la acidosis, la hipotermia, la hipoperfusión, la hipotensión y reducir los eventos de paciente que esté completamente vertical, donde se le comprima la cara. ¿Qué más debemos evitar? La maduración pulmonar innecesaria. Recuerden que la maduración pulmonar es solo cuando el bebé va a nacer en los próximos 7 días y reducir los problemas de apego, generando una paciente con mejor
acompañamiento humanizado, acompañamiento de su familiar, evitar el dolor, evitar el estrés postraumático, explicarle, sobre todo en situaciones de urgencias, cuando uno debe ser más empático, si bien todos corremos por salvar la vida de esa madre o de ese bebé, pues ella no debe sentir que perdió el control y luego hay que tomarse un tiempo para explicarle, solucionarle dudas y que ella pueda reconstruir esa historia y significar ese evento que fue, por ejemplo, una cesárea emergente, porque ya vimos que eso puede impactar el vínculo con el bebé. Recuerden que no es solo el conocimiento clínico, hay que hacer estrategias individuales, mejorar los procedimientos y el cuidado, y obviamente un trabajo en equipo, porque si no nos dicen que la paciente está hipotensa, si de pronto anestesiología es un poco más tranquilo con la permisividad de las cifras tensionales bajas durante una cesárea, o por ejemplo la paciente está con sepsis, está hipotensa y le ponen y le ponen y le ponen fluidos y sigue hipotensa y no le ponen vasopresores, pues claramente va a haber un mayor compromiso fetal. Eso era lo que les quería transmitir hoy. De verdad, a los que se conectaron, muchas gracias. Voy a dejar de grabar.